Como indiqué a los integrados, hoy día vamos a hacer la última teoría del curso. Luego les voy a explicar la práctica. Aquí también hay una teoría, pero vamos a hacer la práctica. Y en la práctica ya directamente tomamos el examen. Así, ¿no? En práctica se aprueba el paciente en cada grupo. Y ya en la práctica observamos las láminas. Ya en la práctica ya no voy a explicar lo de las láminas porque lo voy a explicar acá en la teoría. Correcto, porque la práctica hoy es un poco larga, tenemos un retraso por los feriados y todo eso, entonces ya tenemos que terminar el curso en la práctica, por eso quiero aprovechar para hacer la explicación aquí en teoría, para no perder ese tiempo de 15 a 20 minutos en cada práctica. Entonces, lo del examen, quizás terminamos antes para que repasen algo más, pero ya deben haber revisado. Prestamos atención a la clase, ya es una última de las asignaturas. Vamos a hablar sobre el periodo embrionario, que ya hemos hablado un poco de esto, lo que hemos estado viendo primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, bueno, el periodo embrionario. El periodo embrionario empieza desde que se da la fecundación, ¿correcto? Desde que ya empieza a formar, desde que se forma el huevo cigoto, que empieza a dividirse, ya es un embrión, pequeñito, pero es un embrión. Y ese embrión va desarrollándose hasta la octava semana de vida intrauterina, se considera periodo embrionario, en la octava semana. A partir de la novena semana para adelante, hasta el final del embarazo, se denomina periodo embrionario. Correcto, entonces un embrión hasta la semana 8. Semana 9 para adelante ya es un feto. La diferencia en la nomenclatura, porque ese embrión feto está en función de lo siguiente, ¿no? El embrión es un ser humano en desarrollo bastante susceptible a diversas agentes que pueden alterarlo. En el periodo embrionario se forman los principales órganos del cuerpo, empiezan a desarrollarse. En el periodo embrionario, por ejemplo, se forma el corazón, los pulmones, el hígado. En cambio, en el periodo fetal, ya todos estos órganos están formados y lo que ocurre ahí es una madurez, un crecimiento de estos órganos. Esa es la diferencia. O sea, los órganos aparecen en el periodo embrionario y se desarrollan, crecen, maduran en el periodo fetal. Entonces, un embrión es mucho más susceptible de daño. Si la mujer está embarazada, no lo sabe, toma un fármaco lesivo para el embrión, lo puede destruir, lo puede afectar. Eso no quiere decir que en el periodo fetal es invulnerable, el ser humano también puede afectarlo, pero a veces la afectación no compromete la vida, pero sí puede dañar órganos también. ¿Correcto? Pero más susceptible, más riesgoso es el periodo embrionario, donde más cuidado se debe tener. Igual en todo el embarazo, ¿no? Los cuidados son fundamentales, pero el periodo embrionario es más susceptible. Entonces vamos a ver un poco de esto. En el desarrollo humano hay tres grandes fases, ¿no? Crecimiento, aumento en el tamaño, crecimiento. Lo que es aparición de formas diferenciadas, por ejemplo, la aparición de la cara, de los brazos, ¿no? Del tronco. Esa es la morfogénesis. Y la diferenciación es cuando las células y los tejidos se especializan. Al comienzo, cuando se forma, por ejemplo, la nariz, aparece una estructura ahí, ¿no? Un esbozo de nariz al cuerpo. Ahí empieza la morfogénesis. Pero luego, cuando ya aparecen las fosas nasales, aparecen las células y todo eso, ya hablamos de una diferenciación, o sea, ya una especialización de lo que se va a dedicar a la nariz. Igual también el cerebro. Al inicio, el cerebro es una masa que tiene la forma del cerebro, pero luego ya aparecen las células, la estructura cerebral, ya se diferencia, ya se especializa. Entonces son tres grandes fases que se dan a la vez, se entrecruzan, mientras un tejido está en crecimiento, quizás otro ya está diferenciándose, mientras otro está en morfogénesis, otra parte del cuerpo está en crecimiento. No todo crece a la vez, como sabemos, ¿no? Primero aparecen diversas estructuras, luego otras. Por ejemplo, ¿no? Las extremidades superiores se forman antes que las inferiores. O sea, mientras las superiores ya están en morfogénesis, quizás las inferiores recién están apareciendo, creciendo. O sea, no se da en todo el cuerpo a la vez que aparece todo, sino diversas partes aparecen antes que otras. Y estas tres fases se dan en cualquier tipo de órgano del cuerpo humano. Nuevamente, crecimiento es el aumento en el tamaño. Morfogénesis adquiere ya una forma más o menos definitiva, esa estructura. Y diferenciación cuando ya se especializa. Correcto, ya se especializa, ya termina de desarrollarse.
Ahora, muchas de estas cosas no solo se dan en el periodo postembrionario, ¿no? Sabemos que el ser humano después del nacimiento sigue creciendo, algunos órganos después del nacimiento todavía continúan desarrollándose y muchos órganos se siguen todavía diferenciando después del nacimiento. Entonces, esto se da tanto en la vida intrauterina, pero también en la vida postnatal. El ser humano crece, entonces ha crecido hasta los 15, 16 años, hasta esa edad crece. El cerebro sigue formándose hasta después del nacimiento. Los pulmones, hemos hablado que terminan de desarrollarse a los 8 o 10 años de vida. Entonces, muchas de estas cosas todavía se dan después del nacimiento. Ya, pero en el periodo embrionario también y fetal se da todo ello. Entonces, vamos a ver aquí. Acá tenemos que dentro del desarrollo humano hay mecanismos biológicos que se denomina todo eso. Entonces, dentro de los mecanismos biológicos se llama la diferenciación celular. ¿Qué cosa es la diferenciación celular? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Las células se hacen especializadas. Una célula al inicio es una célula, vamos a poner aquí, ¿no? Una célula puede tener esta forma al inicio, ¿correcto? Luego se va diferenciando y define una forma como la que dibuja. ¿Qué célula he dibujado aquí? Una neurona. Entonces, las neuronas, que son células especializadas, también las células del músculo, las células del ojo, las células del estómago, son células diferenciadas, pero al inicio no eran así. Al inicio eran células indiferenciadas. O sea, que no tenían, no lo veía porque es esto, qué célula será. Pero después de varios procesos se diferencia. En este caso, una neurona. A eso se refiere el concepto de diferenciación celular. Es un mecanismo biológico en el cual las células del cuerpo al inicio son indiferenciadas, o sea, no están diferenciadas, pero luego se diferencian, es decir, se especializan. Las células madres, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Células madres, terapia de células madres, todo ese tema. Las células madres son células indiferenciadas, son de este tipo. Y como tienen la capacidad de diferenciarse, por eso se aplican a veces en la rodilla que está destruida, ¿no? Le aplica la célula madre para ver si recupera, regenera, se forma nuevamente cartílago ahí. Entonces espera que estas células se transformen en ese caso en células de cartílago. Las células madres son este tipo de células indiferenciadas. En el ser humano desarrolla bastantes células madres. El embrión tiene bastantes células madres, el feto también tiene células madres, ¿correcto? Porque se están diferenciando estas células en esta área. Otro mecanismo biológico es la motilidad celular. El mismo nombre, ¿a qué se refiere motilidad celular? Movimiento. Algunos órganos al comienzo aparecen en una parte del cuerpo, al inicio, y luego se diferencian y se mueven en otra zona. Por ejemplo, ¿no? A ver, la glándula tiroides. La glándula tiroides, una glándula, aparece en la futura lengua. Pero esa glándula tiroides tiene que migrar hacia el cuello, cuando se ubica acá. Entonces, si no migra adecuadamente, no se da este mecanismo de motilidad celular. Entonces, algunas estructuras en el embrión aparecen en ciertas partes, pero tienen que moverse hasta la zona definitiva en la cual tienen que llegar. A eso se refiere la motilidad celular. Si no ocurre ese movimiento adecuadamente, imagínense que la tiroides se quede en la lengua o por debajo nomás. Es una alteración, puede ocurrir eso. Pero lo común es que la tiroides al final se quede aquí, no tenemos aquí en el cuello. Pero no estuvo aquí al inicio, por la lengua. Entonces, estos mecanismos de movimiento, movilidad celular, se dan también en el periodo embrionario. Es un mecanismo biológico de desarrollo humano. Bueno, la proliferación es el crecimiento, entonces es un mecanismo biológico también. Las células crecen, los órganos crecen, crecimiento. El concepto de apoptosis, ¿quién sabe qué es apoptosis? Ya, muerte celular, ¿no? Programada. A veces hay órganos o estructuras que aparecen en el embrión, pero que luego mueren, desaparecen. Porque ese es el proceso, ¿no? O sea, uno puede decir, pero ¿para qué apareció si al final va a desaparecer? Pero es así, ¿correcto? Por ejemplo, el ser humano tiene una cola. Tenemos cola hasta la semana 6, como un ratón. Pero la semana 6, 7, esa cola empieza a desaparecer. Tiene un proceso de apoptosis, muerte celular programada, ¿correcto? Algunas células del cuerpo aparecen, como les digo, y luego mueren, porque ese es el proceso biológico. La apoptosis o muerte celular programada es un proceso biológico normal. Muchas de las células del cuerpo, cuando ya están viejas, mueren. La misma célula la destruyen porque ya no tienen función. Ahí se está dando también un proceso de apoptosis, ¿no? O muerte celular programada. Y el último mecanismo biológico es el primero de todos, es la inducción.
la inducción. Guarden silencio, me están distrayendo. Por eso escucho por aquí, por ahí. Si van a repasar, no hablen. Porque me distraen, realmente me están distrayendo, estoy escuchando cuchicheos, si no me concentro en la clase. Ya, entonces, si están estudiando, está bien, no sé que tiene un examen, le hagan en silencio, no le dan su hojita ahí, pero no comenten, me distraen de la clase y me hacen mal y por el tiempo. Está bien, entonces la inducción, ¿qué cosa es la inducción? La inducción es el primero de todos. ¿Qué cosa es la inducción? Es el mecanismo inicial. Antes de que aparezcan cambios, antes de que se mueva una célula, se diferencie o crezca, esa célula, aquí una célula, las células, como ustedes saben, tienen receptores, ¿correcto? Receptores que ya han visto en biología, ¿no? Esos receptores se unen a moléculas, diversas moléculas. Entonces esta molécula, por ejemplo, llega a este receptor y hace que esta célula migre. O esta molécula diferente llega al receptor y hace que la célula crezca. Entonces la inducción es ese mecanismo inicial en el cual todavía no hay visiblemente cambios, pero es el que va a producir estos cambios. Y la inducción, ¿a qué se refiere? A las moléculas que se liberan en el cuerpo y que van a afectar a las células diversas que tenemos. Es el mecanismo inicial. Antes de que ocurra proliferación, va a haber la inducción para que esa célula prolifere. Antes de que ocurra la motilidad, va a haber inducción para que esa célula se mueva. Antes de que ocurra la apoptosis, va a haber inducción para que esa célula muera. Entonces, la inducción es el primer mecanismo de todos. Lo puse al final para indicar que está al final aquí, pero es el primero de todos. Antes de que ocurra todo esto, tiene que ver el mecanismo de inducción. Es el mecanismo inicial, es el mecanismo molecular. A nivel de moléculas, antes de que uno vea que creció, ya se están dando los cambios para que esa célula crezca, ¿no? O muera, o se mueva, o se diferencie. Bueno, estos mecanismos biológicos se dan en muchos órganos. El pulmón crece, se diferencia, algunas células mueren, las glándulas salivales, el corazón, el hígado, todos los órganos importantes del cuerpo, se les da estos mecanismos biológicos. Va a tener estos mecanismos, es algo recurrente. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí del periodo embrionario, ¿no? El periodo embrionario, algunas definiciones, ¿correcto? Yo les dije que el periodo embrionario se da desde que ocurre la fecundación. Hay una definición que tiene ese concepto, ¿no? El periodo embrionario empieza desde la fecundación hasta la octava semana, ¿no? Algunos sostienen eso. En otros textos dice que el periodo embrionario es específicamente de la cuarta a la octava semana. O sea, las primeras 3 semanas se denomina periodo preembrionario. Entonces, las dos definiciones están bien, son simplemente cuestiones de concepto. Podemos decir que el periodo embrionario es desde la fecundación a la octava semana, o preembrionario hasta la tercera y embrionario de la cuarta a la octava. ¿Correcto? Los dos están bien, no hay ningún problema. Entonces, los cambios que se van a dar a finales de tercera semana, para que empiece la cuarta, ya hemos visto esto, son curvaturas. El crecimiento, les expliqué en algún momento del embrión, hace de que ya no entre dentro del saco gestacional y empiece a curvarse, comienza a haber curvaturas. Esta diapositiva la pasé en alguna clase anterior. Se empieza a curvar. ¿Correcto? La ubicación, ¿se acuerdan del corazón? Estaba por la cabeza, este corazón nuevo comienza a migrar y se ubica a nivel de tórax, como hay ubicación en el cerebro, ya se ubica en la parte que corresponde. Esas curvaturas o plegamientos se dan antes de la cuarta semana, se está dando ahí. Finales de la cuarta o inicios de la, perdón, finales de la tercera o inicios de la cuarta semana. Plegamiento del embrión. ¿Correcto? Donde está ocurriendo ahí, estamos viendo motilidad, ¿no? Se está moviendo el mecanismo de motilidad celular, se están moviendo las células de un sitio a otro. Está creciendo el embrión, proliferación. ¿Correcto? Entonces, a nivel del cerebro, a nivel craneal, cefálico, hay un plegamiento, como les indicaba en alguna clase, el corazón está por encima del cerebro, pero al final el corazón se ubica en el tórax. Y el sistema nervioso, el cerebro en desarrollo, que es el encéfalo en desarrollo, ya ocupa la ubicación que corresponde, la ubicación más craneal. Y también se da un plegamiento caudal, las estructuras de desecho, el sistema urinario, el sistema digestivo, la parte final, también se pliegan a este nivel y se forman las estructuras que van a ser las zonas de desecho del sistema urinario, donde sale la orina, o las heces que salen por el sistema digestivo, la parte posterior, la parte final. Entonces, de la cuarta a la octava semana, específicamente se denomina periodo organogenético. Ese periodo organogenético es muy importante porque, como dice el nombre, ¿no? Organogenético,
forman los órganos. Ahí empiezan a formarse los pulmones, como viste que eso empieza en la semana 5, el estómago, el hígado, el páncreas, todo lo que hemos estado viendo se forma entre la cuarta y octava semana. En esta cuarta o octava semana, el ser humano en desarrollo del embrión es muy susceptible a diversos fármacos, bacterias, virus que pueden afectar su desarrollo. Entonces vamos a hablar un poco de este periodo organogenético. ¿Qué pasa en cada una de estas semanas, desde la cuarta a la octava semana? En la cuarta semana, ¿qué ocurre? Ocurre el plegamiento del embrión. El embrión se pliega. ¿Correcto? Se inicia el crecimiento del hígado. Ese órgano muy importante que tenemos, el hígado, el laboratorio del cuerpo humano, que ahí todo se procesa, inicia su desarrollo en la semana 4 aproximadamente. Aparecen las estructuras que van a formar las extremidades, ¿correcto? Superiores primero y luego las inferiores. Estas estructuras se llaman yemas, las yemas de las extremidades. Aparece la cavidad bucal, estomodeo o cavidad bucal primitiva. Eso lo van a ver ya en el próximo curso. Ese término que dice ahí, estomodeo, significa cavidad bucal primitiva. El inicio de la boca, campo de acción de la odontología, ¿no? Y aparecen unas estructuras que también verán en el próximo curso que se denominan arcobranquiales, que tienen que ver con la formación del cuello y de la cara. Pues aparecen estas estructuras, vemos aquí un embrión, mira acá hay cola, acá dice, ¿no? Eminencia caudal, no es la cola, esta eminencia caudal que tenemos, esto de aquí, es la cola. El desarrollo del ser humano y de los mamíferos en general es muy similar. Si ustedes ven un embrión de ratón, de perro, de gato, es muy similar en este momento morfológicamente, o sea, viéndolo morfológicamente, simplemente, genéticamente somos diferentes. Es muy similar al del ser humano, parecido, bien parecido. Pero llega un momento que ya la especie humana se diferencia del resto porque ya no tiene cola, su cara tiene la forma característica de la cara humana, pero eso se va a dar en semanas posteriores. Al inicio somos muy parecidos morfológicamente, solamente en la forma. Genéticamente, como le digo, somos completamente diferentes, tenemos otra fórmula genética, pero en la forma somos parecidos. Miren, acá está, ¿no? La eminencia caudal otra vez, la forma, que va a desaparecer por apoptosis. En la quinta semana, ¿qué ocurre? Crecimiento rápido de la cabeza. Acá vemos la cabeza, va creciendo. Aparecen unas estructuras que tienen que ver con la formación de la nariz. Esas estructuras se denominan plácodas olfatorias. Aparecen dos plácodas, una para la nariz izquierda y otra para la nariz derecha. Plácoda nasal, acá dice, plácoda olfatoria. ¿Correcto? Aparece eso de ahí. En la sexta semana, sexta o séptima semana, ocurre lo que es la primera ecografía de control, ¿no? Cuando estén embarazadas, como ustedes, van a ver que el médico les manda la primera ecografía en la semana 6 o 7. En esta ecografía primera se denomina ecografía transvaginal, ¿correcto? Es una ecografía que se hace colocando el aparato dentro del tracto genital femenino porque el embrión está todavía muy pequeñito. Y es la primera visión que uno tiene cuando está embarazada. Entonces, en la sexta, séptima semana, en la pantalla del ecógrafo del médico, se ve el saco y se ve el embrión cómo se mueve, ¿no? Se ve como un pez moviéndose en una pecera, porque el saco está lleno de líquido amniótico y el embrión es una estructura que está en proceso de desarrollo. Y eso se sabe, ¿por qué? Porque hay movimientos espontáneos, justamente eso se da, ¿no? O sea, en la sexta, séptima semana, por medio de la ecografía, se ha podido ver eso, ¿no? Se ve que hay movimientos espontáneos, respuestas al tacto. La madre no siente absolutamente nada de ese movimiento, obviamente, eso lo siente después de muchos meses. Pero ya se ve que el embrión responde al tacto, eso se ve por medio de la ecografía. Entre la sexta y séptima semana se ve eso. Acá vemos al embrión, se está formando el ojo, vemos que se está formando la cavidad nasal, la fosa nasal aquí, ¿correcto? Ya el corazón se está desarrollando, en fin, ¿no? Hay varias cosas que están en proceso de desarrollo. En la sexta semana ocurre algo que ya hemos visto también, ocurre la hernia umbilical fisiológica. ¿Alguien recuerda qué es la hernia umbilical fisiológica? Claro, ¿no? Salida de los intestinos. Los intestinos salen porque el hígado crece tanto que los intestinos ya no pueden entrar en el abdomen en desarrollo y por una semana momentáneamente salen acá. ¿Se acuerdan de las curvaturas que se dan y todo eso fuera del abdomen? ¿Correcto? 180 grados, les dije en su momento, ¿no? Hay otros 90, bueno, los 70 en total.
Entonces, esta sexta semana ocurre eso, es la hernia umbilical fisiológica, es normal que esto ocurra, ¿correcto? En la sexta semana ocurre eso. Se le da la hernia umbilical. En la séptima semana aparecen entre los dedos los rayos digitales. Inicialmente, cuando aparece la mano tiene esta forma ya. Cuando aparece la mano del ser humano parece una paleta, y nos hace recordar a la mano de la extremidad que tienen las focas, por ejemplo. Las focas tienen una extremidad similar. Pero en el ser humano, a diferencia de la foca, aparecen unas estructuras aquí que separan esta paleta en los futuros dedos. Y luego, por apoptosis, estas zonas se mueren estas células para permitir que los dedos, ¿correcto?, aparezcan, ¿no? Algo así es lo que ocurre, ¿correcto? Entonces, primero es como una paleta, luego aparecen los rayos digitales que dice ahí, y luego esa zona de los rayos, por apoptosis muere y los dedos aparecen. Pues son etapas, ¿no? Acá dice que aparecen surcos entre los rayos digitales. Los rayos digitales son las líneas que dibujé, los surcos son ya depresiones, y luego por apoptosis ya se da lo que dibujé ahí, ¿no? Que aparece la mano. Como le dije, ¿no? El ser humano es la cúspide del desarrollo de las especies en este planeta. Entonces las etapas que pasa el ser humano la pasan otras especies, pero las otras especies no llegan a completar el desarrollo porque así está diseñado. Una foca tiene una mano similar al humano, pero hasta la semana 5 o 6. En el humano prosigue el proceso y se forman dedos. No, en la foca queda como una maleta, ¿no? Pero la mano de la foca la tuvimos en las quinta, sexta semana, pero el ser humano siguió el desarrollo hasta que se formaron los dedos. Bueno, empiezan ya a aparecer hueso en las extremidades superiores, ¿correcto? Y todos los órganos esenciales, o sea, el hígado, el pulmón, lo que yo les he dicho, el corazón, el páncreas, los riñones, ya están en desarrollo, se están formando, ¿correcto? Ya se están formando. Bien, el tamaño real del embrión es este de acá, ¿no? En ese momento el ser humano mide 1,6 centímetros, ¿no? O sea, 16 milímetros. Menos de 2 centímetros medimos en este momento, en la semana 7. Correcto, bien pequeños, ¿no? Pero en macro, más o menos, se ve así, ¿no? La cabeza es grande, la oreja está por aquí, la mano todavía en desarrollo, aún puede quedar algo de rezago de la cola, que ya va a desaparecer completamente. Y en la semana 8 ocurren ya los cambios iniciales, finales, vamos a ponerlo así. Porque ya la cara del ser humano en este momento, en la semana 8, ya es reconocible como una cara humana. Hasta la semana 6, semanas 5, hasta quizás la semana 7, si uno ve el rostro del ser humano, todavía no está muy definido. Se parece al rostro de los homínidos, ¿no? Los chimpancés, los gorilas, es muy similar, incluso hasta de los ratones, ¿no? Pero ya en la semana 7 y sobre todo en la semana 8, ya el rostro humano ya es característico, ya están los ojos, la nariz, la boca, como es la del ser humano. La semana 8 es fundamental porque ocurre eso, ya el rostro es propiamente humano, se puede diferenciar como rostro humano. Ya la cola desaparece, ya no hay cola, ya por apoptosis, por eso la cola. Los miembros inferiores se osifican, dije que antes, en la semana 7, los superiores siempre van a estar un poco más adelantados que los inferiores. Se observan vasos sanguíneos aquí en el cráneo, entonces el plexo vascular del cuero cabelludo, y todos los órganos esenciales se están formando. En la octava semana el ser humano aproximadamente mide 3 centímetros, ¿no? Dice 30 milímetros es 3 centímetros. Eso es lo que medimos en la octava semana. Y ahí termina el periodo embrionario. Ahí termina el periodo embrionario. Bueno, se puede hallar la edad estimada. Actualmente, pues, la edad estimada es fácil, ¿no? Con la ecografía, el médico te dice, ¿no? Tu bebito tiene 8 semanas, 3 días. O 7 semanas, 9 días, porque por medio de la tecnología, ¿no? Del software, en la ecografía toma fotos de ciertas partes, de ciertos huesos del cuerpo, y saca un promedio y te dice cuánta, la edad exacta, ¿no? La edad exacta que tiene el bebito. Mientras más especializado sea el software, más preciso va a ser. Entonces, la edad estimada lo da el equipo, el ecógrafo, el ecografista te dice la edad. A veces se puede medir, bueno, de forma didáctica, ¿no? Si tenemos embriones, podemos medir y más o menos hacer un aproximado de qué semana está de acuerdo a la forma y a la medición. Bueno, pasamos ahora al periodo fetal. En el periodo fetal, que va desde la novena hasta el final del nacimiento,
final de la vida. En este periodo se da el crecimiento y desarrollo. Seguramente han escuchado ustedes este término, ¿no? En los hospitales, creo, no sé si han escuchado. ¿No? Cuando vos venís un niño al hospital, mira que pase por CRED primero, ¿no? Antes de venir a crecimiento y desarrollo. Cuando va un bebito al hospital, un niño, pasa siempre por CRED. Lo miden, lo callan, ven su desarrollo, está con la su edad. Ese crecimiento y desarrollo son dos conceptos bien cercanos. Uno crece y se desarrolla, pero se refiere a cosas diferentes. El crecimiento, pues ya hemos dicho, es el aumento del tamaño. ¿No? Crecimiento, ¿no? Aumento del tamaño. Y desarrollo es la madurez de ese tamaño, ¿no? O sea, no solamente es que el hígado crezca, sino que también madure, es decir, que aparezcan las células del hígado, se diferencien. No es solamente que el cerebro crezca, sino también que el cerebro se especialice, aparezcan las neuronas y todo eso. Eso se refiere al desarrollo. Pero ambas cosas van de la mano. No se puede desarrollar un órgano si no crece. ¿Correcto? Si solamente crece pero no se desarrolla, no se completa el proceso. Entonces, crecimiento y desarrollo son dos conceptos hermanados, ¿no? Cuando dos conceptos son bien cercanos entre sí, se dicen conceptos gemelos. Es un término que se usa para poder, ¿no?, darle concepto a eso. Entonces, crecimiento y desarrollo son dos conceptos gemelos. Y tiene el término CRED en los hospitales o postas cuando uno lleva un bebé. Crecimiento, aumento de tamaño, desarrollo es la madurez, la especialización de ese órgano que está creciendo. Entonces, todos los tejidos y órganos crecen y luego se desarrollan hasta lograr su completa madurez. Eso se da en el periodo fetal principalmente. En el periodo fetal, ¿qué cosa afecta el desarrollo y crecimiento fetal? Los factores maternos. O sea, que la madre se alimente bien, que la madre no tenga estrés, ¿no? Sometida a estrés, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente en el país hay muchas madres solteras, ¿no? Que no tienen un embarazo como deberían tener, ¿no? Por el tema de que tienen que asumir solas todo el tema, lamentablemente se da constantemente eso, o maltrato, ¿no?, de la pareja. Eso, de hecho, que va a afectar al desarrollo humano porque es un factor materno. El estrés libera moléculas inflamatorias que al final van a afectar de todas maneras el desarrollo del ser humano. Se va a ver después de que nazca algún tipo de alteración por el estrés tan intenso que una mujer puede tener. Aparte de eso, la alimentación, si la mujer, por ejemplo, tiene ciertos vicios, ciertas cosas, todo eso puede afectar el desarrollo fetal. Factores placentarios. La placenta puede tener también fallas, puede ser muy pequeña, puede tener poco desarrollo, y si no llega una placenta adecuadamente a su desarrollo, no alimenta adecuadamente al feto y produce daño. O factores fetales también. El feto también tiene que tener en sí mismo un desarrollo adecuado. Si el feto tiene alguna falla, de por sí también va a afectar su propio crecimiento y desarrollo. Entonces, hay factores maternos, factores placentarios, factores fetales, ¿no? Entonces, estos tres factores al final van a afectar el crecimiento y desarrollo fetal. Pues todo esto va a influir. No solamente depende de la madre, depende que se haya formado adecuadamente la placenta, depende que también los factores fetales. Por eso ocurre que hay casos también raros, ¿no?, en el cual la madre tiene todo el ambiente adecuado para tener un embarazo correcto, ¿no? Se alimenta bien y todo, pero lamentablemente a veces aparece alguna alteración en el ser humano cuando nace, que no se explica, ¿no? Pero ¿por qué? Si mi embarazo fue el adecuado, me alimenté bien, no tuve estrés. Puede ser que el problema haya sido en la placenta, puede ser que el problema haya sido a nivel del mismo feto, que haya tenido ¿no?, de por sí alguna malformación desde el momento de la fecundación, porque influyen todos estos tres grandes factores para que el crecimiento y desarrollo fetal sea el adecuado. Entonces, un feto sano depende de un crecimiento correcto y de un desarrollo correcto. El crecimiento se puede dar por aumento de células, lo cual se denomina hiperplasia, ¿correcto? O por un aumento en el tamaño de las células, eso se denomina hipertrofia. O por un incremento en la matriz que está entre las células, también se da el crecimiento. El crecimiento puede darse por aumento de células. Cuando las células se multiplican, eso se denomina hiperplasia. Lógicamente hay hiperplasias, si hablamos de cáncer, una hiperplasia maligna, crecimiento de células que no son normales, pero acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de una hiperplasia normal, benigna. Entonces, la hiperplasia es el crecimiento, el aumento del número de células. Hipertrofia es el crecimiento en el tamaño de las células. Un tejido crece porque sus células aumentan de tamaño, hipertrofia, o porque aumenta la sustancia entre las células, también un tejido crece.
Y el desarrollo, ¿qué es el que se refiere? Desarrollo es la adquisición de capacidades funcionales, madurez. Pues un feto sano depende del crecimiento y depende del desarrollo. La suma de ello, un feto sano. Factores que retardan el crecimiento fetal, factores que retrasan, tabaquismo, drogas, fármacos. Factores que aumentan el tamaño del feto, si la madre es obesa o tiene diabetes. El feto puede nacer con más de 4 kilos, 4 kilos y medio, 4 kilos 800. Tampoco es que el feto no puede nacer también con un excesivo peso, pero tampoco con un peso deficiente. Estos son los factores principales que afectan y que retrasan el crecimiento o aquellos que lo aumentan de forma inadecuada. Bien, vamos a pasar entonces a ver la secuencia de semanas. La semana 9 a semana 10, o 12, perdón, tercer mes, ¿qué aparece ahí? Se osifican los huesos, como indica ahí. Los párpados se unen entre sí, ¿correcto? Y empieza la formación de sangre en el hígado y en el vaso luego. Esto ya lo hemos visto en la clase de hígado. Se forma la sangre primero ahí. Creo que también fue una pregunta de examen la semana pasada. Y después en el hígado y luego en el vaso. Son cosas, esta diapositiva ya la pasé también al delegado. Eso ocurre en el tercer mes. En el tercer mes ocurren estos cambios. Y acá vemos, miren, acá está la placenta, acá está el feto en el tercer mes. En la semana 12 aproximadamente se pueden distinguir los genitales, ¿correcto? Pero todavía no se puede dar un diagnóstico. Ustedes saben que el diagnóstico del sexo morfológicamente por una ecografía se da aproximadamente al quinto mes. Aunque a veces el médico no se aventura y me dice, no va a ser el varón, ¿no? Y después es mujer. No es que cambie, ¿no? Sino que no dio un buen diagnóstico. Eso es lo que ocurre. No vio bien y esa vez te voy a decir, no, es hombre o es mujer y al final no es así. Ya. Empieza a formarse la orina, empieza a desarrollarse los riñones, empieza a formarse la orina. En este tercer mes retornan los intestinos, retornan al cuerpo, que estaban afuera, ahora retornan. ¿Qué pasa si no retornan? Si no retornan, se quedan afuera y se origina esto. Acá está, miren, esta es una ecografía, vemos un dedito y vemos que sus intestinos no han regresado, son los intestinos. Cuando los intestinos no regresan, por alguna razón se quedan fuera del cuerpo, si cuando nace con eso, ese tipo de alteración se denomina onfalocele. Ya, el onfalocele es la alteración que consiste en que los intestinos no retornan al cuerpo, se quedan fuera. ¿Correcto? Cuarto mes, más crecimiento, los huesos se están desarrollando, el feto hace movimiento de succión, empieza a succionar, y es necesario que el feto succione porque cuando nace él va a alimentarse por medio de la succión. No, lo que va a hacer es amamantar. Lo primero que hace el ser humano es amamantar, pues somos mamíferos, mamíferos, amamantadores, ahí viene el término, ¿no? Mamíferos. Y todos los mamíferos del planeta nacen sabiendo amamantar. Bueno, lo primero que hace un gato, un perro, es buscar el pezón de su madre, igual también el ser humano. Entonces él va practicando deglutiendo el líquido amniótico, haciendo movimientos de succión con la boca del líquido amniótico, preparándose porque tiene que saber hacerlo bien, porque si no lo hace bien, nace, no va a poder alimentarse, puede morir, ¿no? Porque no se alimenta. Entonces es algo que tiene que practicar. Bueno, empieza a formarse el meconio. El meconio son las heces fetales, empieza a formar heces, pero no son las heces como las conocemos, pero sí son residuos que se van acumulando en el intestino. Eso se denomina meconio. Ya, meconio. Cuarta semana. En la quinta semana, o quinto mes, perdón, en el quinto mes es cuando empiezan a aparecer los movimientos. Los movimientos del feto, que son perceptibles por la madre, se denominan avivamientos. Esos son movimientos que la madre siente, ¿no? Los pataditas y todo eso, que se denominan avivamientos fetales. Y aproximadamente en el quinto mes ya son perceptibles por una madre primeriza. Por una madre que haya tenido más embarazos puede sentirlo inclusive antes, desde el cuarto mes. Ya, pero una madre primeriza, usualmente al quinto mes ya se sienten los avivamientos. El ser humano se llena de una grasita llamada vermis gaseosa, una grasa que lo cubre completamente, y también un pequeño vello que se llama lanugo. Cuando vean un bebito recién nacido van a ver que nace con una grasita y con un vello que lo cubre en todo el cuerpo. Esa grasita se denomina vermis gaseosa y el vello que lo cubre se denomina lanugo. El ser humano también forma un tipo especial de grasa que se ubica dentro de su cuerpo que se denomina la grasa parda.
esta grasa parda le permite mantener su temperatura, grasa parda. Bueno, y aparecen, como dice aquí, las cejas y el cabello, y empieza a formarse cabello, y también cejas, en este quinto mes. El quinto mes es importante porque ocurren los movimientos, la mujer percibe los movimientos, ya siente que se está moviendo el ser humano. Pero no empieza a moverse aquí, se movió desde siempre, solo que casi recién se percibe. Sexto mes, aumenta el peso, las uñas aparecen en los dedos de las manos primero, la piel es roja porque todavía no es tan gruesa y por eso se translucen los vasos sanguíneos, como vemos aquí. Se ve rosadito todo el cuerpo del bebé. Y en el pulmón empieza a formarse esta sustancia. ¿Recuerdan qué cosa hace esta sustancia en el pulmón? Le dije en la clase de pulmón. Sustancia surfactante. ¿Qué cosa hacía? ¿Recuerdan? ¿Cuál era? No, ya permitía, ¿no?, que se produzca la respiración, el intercambio gaseoso, evitaba que los alveolos colapsen. ¿Recuerdan? Ese es el ejemplo del globito con agua, creo que le dije algo así. Entonces, esta sustancia surfactante se empieza a formar en el sexto mes. Cuando llega un feto al sexto mes, es muy probable que sobreviva. Cuando está por debajo del sexto mes, por ejemplo, quinto mes, es muy probable que muera. ¿Por qué? Porque todavía en el quinto mes sus órganos están en proceso, no han madurado. En el sexto mes tampoco es que hayan madurado, pero es más probable que con cuidados adecuados pueda sobrevivir. Por eso el embarazo de riesgo, cuando hay posibilidad de que la madre muera, por ejemplo, por el embarazo de riesgo, se trata de hacer todo lo posible para que por lo menos el embarazo, el nacimiento ocurra a partir del sexto mes, ¿no? Porque se sabe que ahí puede sobrevivir. Bueno, depende, se puede los dos, ¿no? Eso depende del médico. ¿Qué decisión toma yo? No, no es ley eso, ¿eh? Eso depende del médico, ¿no? Como ella pregunta si hay la disyuntiva de salvar al bebé o a la mamá, bueno, eso depende de las circunstancias, ¿no? Depende de que haya, ¿no?, quién pueda de los dos sobrevivir, por eso se decide por uno de los dos, ¿no? Pero bueno, el médico trata siempre de salvar a los dos, obviamente, pero si tiene que decidir, ya verá. Ahora, recomiendo la pregunta puede ser que se prefiera al bebé, si se quiere, ¿no? Si que la mamá puede, porque generalmente la mamá a veces muere en estos casos, ¿no? Pero a veces el bebé puede sobrevivir. Pero depende, no depende. Bueno, en el sexto mes, entonces, nuevamente vemos esto de acá, sexto mes, aparecen las uñas, aparece surfactante, los pulmones ya empiezan a funcionar mejor. En el séptimo mes, los párpados se abren, nuevamente el ser humano abre sus ojos, se desarrolla más lanudo, más vello, las uñas de los pies empiezan a formarse. Y al final de este séptimo mes, la sangre ya se forma en el órgano final, ¿no?, que es la médula ósea. La médula ósea que está en los huesos, ahí se forma la sangre. Al inicio era en el hígado, luego era en el vaso y al final en la médula ósea. Y al final del embarazo, octavo y noveno mes, ya el ser humano se coloca, ¿no?, para nacer por parto natural. Usualmente se moviliza. La mujer se da cuenta de eso porque durante estos meses, por días, aparecen movimientos muy fuertes del feto, se mueve bastante. Se está posicionando, sobre todo ya llegando al noveno mes. El mismo se posiciona para colocar su cabeza justo a continuación de la vagina y el cuello, para salir, ¿no?, por parto natural. Entonces aumenta el depósito de grasa, ya hay estimulación, por eso si han escuchado, ¿no?, hay estimulación prenatal, ¿no?, hay terapias de eso, las hacen los obstetras, que ponen una fuente de luz, el ser humano responde, inclusive audición, ¿no?, ponen aquí una especie de micrófono, el bebito se mueve, reconoce la voz materna o paterna. También hay estudios que sostienen de que la música que escucha la madre durante el embarazo, el bebito cuando nace, no le gusta, lo tranquiliza, en fin, no tiene esos gustos. ¿Por qué? Porque estas señales externas, estas ondas sonoras llegan, movilizan y hacen de que el ser humano pueda detectarlas. Entonces, todo este tema de la terapia prenatal, la estimulación prenatal, tiene su fundamento científico, no se hace simplemente porque se le ocurrió a alguien. Hay estudios que sustentan eso, de que es necesario hacerlo, sobre todo en los meses finales, ¿no?, séptimo, octavo, noveno mes. Entonces, el ser humano se posiciona para nacer, usualmente pues nace, a veces hace cesárea cuando se requiere. El tema de la cesárea, jóvenes, es que es lo más común ahora hacer cesáreas, porque es como una elige el día inclusive que tu bebito nace, porque el parto natural es al azar, un día que nace, nace. Cesárea uno programa.
el tema de la cesárea es que lo que pasa es esto, ¿no? Este es el tracto genital. Correcto, cuando el niño nace por parto natural y pasa por acá, lo que hay estudios sostienen de que el ser humano se llena de unas bacterias necesarias para que él pueda formar sus propias bacterias, su propia flora. Y esas bacterias del tracto genital femenino ayudan al ser humano para que su desarrollo del sistema digestivo y nervioso sea el mejor. ¿Correcto? En cambio, cuando uno nace por cesárea, no pasa por acá, no sale por otro lado. Entonces no tiene ese flujo de bacterias que inclusive se relaciona con alergias. Cuando el ser humano nace por parto natural, se ha demostrado de que los seres humanos tienen menos alergias que aquellos que nacen por cesárea. Entonces tiene bastantes ventajas y también obviamente riesgos, ¿no? El parto natural, obviamente, ¿no? La cesárea también tiene sus ventajas y sus riesgos, pero hay estudios que sostienen eso, ¿no? Por eso en los últimos años muchas mujeres eligen por lo menos como primera intención un parto natural. Si ya no se puede, obviamente ya cesárea, ¿no? Pero por lo menos no es una elección de frente, ¿no? Cesárea, ¿no? Como no fue cesárea, ¿no? Eligen darle sus horas, ver si puede por parto natural hacerlo, porque se sabe todos estos temas científicos, ya se sabe toda esta evidencia, todo lo beneficioso, pero obviamente si es que no se dilata bien, ya se está demorando mucho tiempo, pasan horas y no se da, ya pues elige como segunda opción la cesárea. Correcto, pero no como una primera opción, ¿no? Cesárea sí o sí no. Porque se sabe todo eso, ¿no? Hay estudios que sostienen eso, ¿correcto? Entonces hay ventajas de ventajas y en su momento seguro las que van a ser madres ya les explican. Finalmente vemos las proporciones. En el tercer mes, miren, la cabeza casi la tercera parte del cuerpo. En el noveno mes es ya proporcionalmente a su tamaño. ¿Correcto? Entonces estos son más o menos los tamaños del ser humano, las proporciones a medida que avanza. Al inicio pues está bastante desproporcionado, al final ya tiene las proporciones. Usualmente el ser humano nace un poco hinchado, con exceso de líquido. Por eso es usual que nazca el ser humano, digamos, con 4 kilos y a los días baja a 3 kilos 900. No es necesariamente nada de alarmar porque el ser humano nace con exceso de líquido. ¿Correcto? Por eso un poquito baja de peso por el exceso de líquido que estamos, ¿no? Un poco saliendo de él. ¿Correcto? Entonces nace por eso bastante rollizo, usualmente nace, ¿no? Con exceso de líquido, hinchadito, es normal eso. Luego ya se va regularizando. Bueno, la fecha esperada del parto, eso antiguamente pues se hacía, ¿no? Con el último periodo gestacional, ¿no? Sumaba 40 semanas. Y actualmente esto pues ya no se hace, ya es con la ecografía, como le dije, el ecógrafo, ¿no? Te dice la semana en la cual estás, el mismo médico te dice, no, la fecha de tu nacimiento es, ¿no? Dentro de 3 meses, 4 días. Te dice, no, con un margen de error, pero te lo dice con bastante exactitud. Pero antiguamente no había eso, pues hablamos de 40 años, 50 años, no había ecografías, la mujer más o menos estuviera con el médico, no, tu último periodo menstrual fue tanto, aproximadamente ya 40 semanas, contaban ahí, tu fecha va a ser quincena de septiembre, ¿no? O fines de octubre, más o menos hay que estar al tanto, ¿no? Para tu internamiento y el nacimiento. Pero la edad real es la fecundación, ¿no? Simplemente que el último periodo menstrual ocurre 2 semanas antes aproximadamente que la fecundación, por eso si tomamos como parámetro el último periodo menstrual, 40 semanas. Si tomamos como parámetro la fecundación, que no sabemos exactamente la fecha de fecundación, pero sí del último periodo menstrual, son 38 semanas, ¿correcto? Por eso la diferencia entre 2 semanas que hay. Bueno, y finalmente el trabajo de parto. Entonces, el trabajo de parto tiene sus 4 grandes etapas. La dilatación, la famosa dilatación, ¿no? Se dilató grado 6, grado 7, y esto para nacer. Esto demora horas, ¿no? A veces 12 horas, a veces más, ¿no? Días, depende. La dilatación en las mujeres que recién van a tener su primer hijo demora más tiempo, en las que ya han tenido partos previos es más rápido. Entonces, son las contracciones uterinas, las dilataciones, eso se llama dilatación. Luego la segunda fase del trabajo de parto es la expulsión. La expulsión es el nacimiento propiamente dicho. El ser humano nace, la expulsión. Dura 1 hora aproximadamente, es más rápido. La tercera fase es el alumbramiento. ¿Qué cosa es el alumbramiento? Es la salida de la placenta. ¿Correcto? Eso es el alumbramiento. Ese término alumbramiento se refiere no a la expulsión, es decir, alumbramiento es el nacimiento del bebé, no. El alumbramiento es la salida de la placenta y las membranas adyacentes ahí. Esta parte de aquí sería el alumbramiento. Pero eso depende, ¿no? Si es parto natural es más rápido, ¿no? Cesárea demora días, a veces la mujer internada porque le hacen una cirugía, ¿no? En la cesárea te cortan, es una cirugía, no te abren, tienes que esperar a veces varios días, ¿no?
En cambio, el parto natural, la mujer se recupera en horas, a veces en menos de un día ya sale. Depende, es variable. En este caso es variable. Mujeres que a veces no tienen mayor problema en estos procesos y mujeres que sí lo sufren mucho más. Es variable. Correcto. Entonces, la recuperación depende de las características de la madre, de qué tantas complicaciones tenga. Pues si la madre tiene problemas cardíacos, tiene diabetes, obviamente su recuperación va a ser con más cuidado. Si la madre es joven, va a tener una recuperación, entre comillas, más rápida. Si una mujer, ¿no?, que tiene un embarazo a los 40 años, va a ser más complicado por la edad misma. La recuperación depende, no hay un horario definido, pero depende de las características de la madre y de todo eso. Bueno, esto es una tablita simplemente de edades, de longitudes promedio y de pesos promedio. El ser humano aproximadamente su peso está en 3,5 kilos, más o menos, ¿no? 3 kilos, 3,5 kilos, máximo 4 kilos. Si supera los 4 kilos ya se denomina que había un exceso de nacimiento con peso. Y si es por debajo de 2,5 kilos, hay un peso menor al promedio. O sea, 2,5 kilos para abajo es algo que es bajo peso y 4 kilos para arriba mucho peso. Y cuando el ser humano nace con menos de 1,5 kilos ya es excesivo bajo peso. Ya eso, puede nacer con menos de 1,5 kilos. O menos, ¿no? Cuando nace con menos de 1,5 kilos, usualmente 1,5 kilos cuando nacen con 6 meses, 7 meses, ¿no? Usualmente con claro, o sea, son 6 mesinos, usualmente nacen con poco peso porque están en proceso de desarrollo, ¿no? Nacen con 2 meses de desarrollo, ¿no?, anticipado, imagínense. 2 meses más deberían estar, nacen con 2 meses antes. O sea, nacen y realmente deberían seguir estando en el útero, ¿no?, en el saco, ¿no? Pero por alguna razón nacen a los 7 meses. Usualmente, bueno, los 6 mesinos, 7 mesinos, usualmente, ¿no?, en mayoría de casos tienen problemas, ¿no?, en el transcurso de la vida de alergia, son más enfermizos, en fin, no tienen más complicaciones. No es la regla, no es que siempre, pero usualmente es así. ¿Correcto? Usualmente, ¿no? Conozco varios vecinos que sí, ¿no?, la vida tiene problemas alérgicos, recurrentes, ¿no? Pero eso es usual, ¿no? Pero no siempre, como digo, es la regla, ¿no? Es una regla, no es siempre así, pero es estadísticamente, tecnológicamente, se encuentra que sí es más. Por eso se espera, pues, lo más probable el embarazo que complete. ¿No? Un médico, si ve que la mujer puede llegar sin problemas al 9º mes, lo hace, no va a decir, ya está, no, 8º mes, y que no, 9º mes, porque es. Bueno, varios factores, ¿no? A veces porque la madre tiene algún problema, o a veces porque, mira, ya, pero un tema ontológico. En ontología, nosotros como ontólogos, presten atención, esto es importante, como ontólogos tenemos que atender a una mujer embarazada. O sea, no porque tenga un dolor de dientes, no va a ser más esperanza que nazca tu bebé, imagínate, ¿no? Tienes que hinchar, tienes que atender, tienes que darle una medicina que de algo. Entonces, el embarazo se divide por trimestre, el primer trimestre, segundo y tercero. El odontólogo tiene que saber que el segundo trimestre es el más seguro para atender a una mujer embarazada, para hacerle cualquier tratamiento. Hay fármacos que se pueden dar en el segundo trimestre sin problema. Y el más riesgoso es el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque de todas maneras la odontología produce estrés. Ya creo que nosotros llevar al odontólogo tiene algo de temor. Peor una mujer embarazada que está con cambios hormonales. Entonces sí se ha dado casos en que en el tercer trimestre, por ejemplo, tratamiento, una endodoncia, una extracción que era necesario hacerlo seguramente, puede venir el trabajo de parto a la mujer por cada un mes en consultorio, ¿no? Porque se estresa el bebito y comienza a dilatarse. Entonces sí, no puede darse un embarazo anticipado por un tema de estrés en la madre, ¿no? Una emoción intensa, un tratamiento, ¿no?, oncológico que es necesario, pero que el médico, el doctor, tiene que saber que puede ocurrir eso, tiene que estar al tanto de que puede ocurrir por el tratamiento estresante en la mujer un anticipo de su embarazo, de nacimiento del bebé. Entonces la anticipación puede darse por causas que sí está programado, ¿no? El médico te dice vamos a nacer tu bebito a los 8 meses porque tienes un embarazo de riesgo, quizá la mujer tiene algún problema de salud. O puede ocurrir por causas que no son, ¿no?, que son así de fortuitas, ¿no? Fortuitas, ¿no? Estrés, un enojón, ¿no? La madre discute y, ¿no?, se le viene después el trabajo de parto, ¿no? Discute con su pareja, resultado abdomen por alguna razón y se estresa y comienza el movimiento y las dilataciones y ocurre el nacimiento, ocurre las cosas. Entonces son muchas causas que pueden ocurrir, por eso el tema del nacimiento es, el momento del exacto nacimiento es complejo. Ahora, una gran pregunta que se hacían, ¿y quién determina el momento del nacimiento? Lo que los estudios dicen es que el feto mismo manda señales para que se den los procesos en la madre, para que nazca. O sea, el mismo feto es el que inicia su propio nacimiento. O sea, manda señales, moléculas, y
y que hacen que la aguja comience a dilatarse y contraerse, ¿correcto? Ese es más o menos lo que se sabe, ¿no? Pero son terrenos pues hipotéticos en muchos casos, ¿no? 100% no se tiene certeza, pero es algo de lo que se ha estudiado y lo que se sabe. Esto de la atención odontológica lo van a reforzar en los cursos de medicina, ¿no? Y le van a recalcar los primeros, qué fármacos en farmacología pueden dar con seguridad y cuáles no. Hay muchos fármacos que sí, sin problema se les puede dar a una mujer embarazada, pero hay fármacos que no se les puede dar a una mujer embarazada. Eso lo van a aprender en farmacología. ¿Ya muy bien, jóvenes? Sí. Ya, vamos a ver más. Eso le puede tomar foto porque es más directamente estado, pues uno le puede pasar el archivo. Entonces, no digo no hay problema, estado. Vamos a ver. Le toman foto de ahí si quieren. No da tiempo para que le tomen foto, ahorita presten atención. Y ahorita vamos a ver, para que no voy a hablar de el paso. Mira, esto de aquí ya hemos visto. Esto es ovario de niña, ¿no? Hemos visto ustedes ovario de niña, ¿correcto? El ovario de niña, como indicábamos en la clase, tiene folículos primordiales, ¿correcto? Están los folículos primordiales, están los centro y las células planas. Y en una niña vemos todo eso, ya hemos visto. En la adulta, eso ya es diferente, o en la puber, en todo caso, vemos todo esto. En el mismo ovario vemos varios folículos de diferentes tamaños. Vamos a explicar aquí. Entonces, hay igual folículos primordiales. Estos folículos primordiales que también vemos en el ovario de niña, también hay en el ovario de adulta. Pero aparte de estos folículos primordiales, por efecto de la FSH, eso ya expliqué en la teoría, en perspectiva, esta FSH afecta a los folículos primordiales y hace que cambien a folículos primarios, que también esto ya hemos visto en la teoría. ¿Qué es un folículo primario? Igual es una estructura que tiene el ovocito, pero las células que están alrededor ya no son planas, ahora son cúbicas, un núcleo redondo, ¿correcto? Eso vamos a ver. Cuando la FSH actúa sobre este folículo primario, hace de que las células foliculares se multipliquen, aumenten de número. Entonces ya es un folículo en crecimiento. Miren, es la misma ovocito acá en el centro, es el ovocito 1, pero la cantidad de células foliculares ya son más de 2 capas, 2, 3, 4 capas. ¿Correcto? Folículo en crecimiento. Alrededor del folículo se forma un tejido que se denomina la teca interna, así se denomina, lo que está aquí. Creo que acá con la no dibujado. Teca interna. Teca interna, acá dice una teca interna. Luego el folículo, dentro del folículo en desarrollo aparecen lagunas, unas estructuras, ¿no?, como cavidades llenas de líquido, lagunas foliculares. Cuando eso ocurre en el folículo, a este folículo ya no se llama folículo en crecimiento, sino se denomina folículo en maduración, como indica acá. Para que el folículo madure, y aparezcan las lagunas, aparece la otra hormona, la LH. Entonces el FSH actúa folículo primordial, folículo primario, folículo en crecimiento. La LH actúa folículo en maduración y folículo maduro. Pero este folículo, estas lagunas foliculares se unen y forman una gran laguna que recibe el nombre de antro. Acá está el ovocito igual, por eso está dividiendo en todos. Igual están las células foliculares, ¿correcto? Alrededor, y están las células de la teca interna también. Y después ocurre pues la fecundación, la ovulación. El ovocito sale y lo que queda, todo el tejido que queda, esto de acá que queda, va a formar el cuerpo amarillo, ¿correcto? Entonces esto ya lo hemos visto en teoría. Todas estas gráficas similares hemos visto en teoría, el proceso les he explicado acá nomás en más detalle y es lo que vamos a hacer en práctica. Entonces esto no es algo nuevo para ustedes, pero ya lo hemos visto en teoría. Así es, ¿no? Que después ocurre la ovulación y lo que queda forma el cuerpo amarillo. Miren, aquí en el folículo maduro o de Graf, así se denomina este folículo, hay dos capas de células. Las células foliculares reciben el nombre de la capa granulosa, ¿correcto? Y las células de afuera son de la teca interna. Estas células granulosas y las células de la teca interna son las que quedan luego de que el ovocito salga. Y esa teca interna y esas células de la capa granulosa son las que forman el cuerpo amarillo, ¿correcto? En el cuerpo amarillo van a haber dos tipos de células que derivan de estas dos capas. Las células del cuerpo amarillo que derivan de la capa granulosa
se denominan células, poner aquí el nombre. Entonces, en el cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo, hay dos células. Unas células se denominan granuloluteínicas y las otras células se denominan tecoluteínicas. Es obviamente, ¿no? El nombre se entiende, porque las células de la capa granulosa derivan las granuloluteínicas y de la teca interna derivan las tecoluteínicas. El mismo nombre nos indica. Las granuloluteínicas van a producir progesterona y las teco van a producir estrógeno. Ahora, estas células granulo y tecoluteínicas se ubican en el cuerpo marino. Por eso que ya vamos a ver también en práctica, ojalá hayan pedido la lámina. Lo que vamos a ver en práctica en el ovario. Vamos a ver el ciclo folicular y el cuerpo amarillo. Y también veremos la trompa uterina. Esto de acá es la trompa uterina. Correcto, trompa uterina sí vamos a ver. ¿Qué ocurre en la trompa uterina de importancia, jóvenes? ¿Qué se da en la trompa uterina? La fecundación, ¿no? La fecundación. En la polla, claro. O sea, la trompa uterina es todo, ¿no? Dentro de la trompa hay una zona que se denomina la polla de la trompa. No, pero dicen que en la trompa uterina en general se da la fecundación. Claro, más específico se ve en la polla de la trompa. Pero en la trompa uterina se da la fecundación. Entonces, en el examen, por ejemplo, ¿no? En el examen yo les muestro trompa uterina y les indico, ¿no? ¿Qué evento biológico de importancia se da en la estructura? La fecundación. Correcto. Y eso vamos a ver hoy día entonces, y finalmente lo vamos a ver. Uy, ¿verdad, no? Uy, bueno. Esta gráfica al mismo se le llama visto. ¿Qué cosa te recuerda esto? El útero de niña. Entonces, el útero de niña simplemente para relacionarlo con el útero de adulta. El útero de niña. Sí, así que es botella de agua. Uy, yo tengo tu botella. En cambio, en el útero de adulta, ya el endometrio está ya en proceso de desarrollo. Por ejemplo, en el útero de adulta, el endometrio tiene dos fases. En una fase, el endometrio tiene sus glándulas así largas, más o menos cortas algunas. Y en la otra fase, sus glándulas son así en forma de serrucho, más cerradas, más grandes. Esta fase del endometrio, acá, se denomina la fase estrogénica o fase proliferativa. Vamos a subir esto. Correcto, entonces estas de aquí son glándulas endometriales, obviamente, es endometrio, esta también es glándula. Este de aquí es el endometrio proliferativo, se denomina. Y cambio este de aquí, en la hoja de acá, es endometrio secretor. El endometrio proliferativo, la hormona que está produciendo esto es el estrógeno. Y en el endometrio secretor lo que está produciendo esos cambios es la progesterona. Cuando ocurre la implantación que hemos visto en las clases anteriores, el endometrio está así, está secretor. Por ejemplo, cuando ocurre la implantación que hemos visto en las semanas pasadas, el endometrio ya está en esta fase, esperando que el embrión se adelante. Este endometrio tiene ya, ¿no? Está secretando nutrientes, esperando que el embrión se produzca. Si no ocurre la fecundación, todo esto se desprende, menstruación, igualmente el ciclo reinicia con la proliferación, luego la secreción, y si no ocurre otra vez la menstruación, y así sucesivamente. Hasta que ocurre el embarazo, entonces el endometrio se queda en esta fase, y ya se llama endometrio estacionario. Pero sí, acuérdense que el útero son dos. La primera fase, endometrio proliferativo, ¿quién actúa? El estrógeno, las glándulas son pequeñas. Y la segunda fase es la ovulación.
en el medio, las dos fases,